Polié a Calidad de Vida a hablar sobre los adultos mayores. Gracias, Nole. Exactamente. Vamos a hablar porque mañana se celebra el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y del maltrato a la vejez. Una declaración nada menos que de las Naciones Unidas. Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Pero vamos a hablar sobre el Día Mundial que se celebra mañana y por eso tenemos, tanto nuestra invitada como nosotros, este lazo violeta que distingue a este Día Mundial. Nuestra invitada es experta, especialista en toda la temática, en toda la problemática de los adultos mayores en nuestro país y es la psicóloga Rosana Valmeli. Un placer, Rosana, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación, como siempre, con este tema tan sensible para nuestra sociedad. Tan sensible. Tiene una enorme significación este Día Mundial, ¿no, verdad? Aunque yo diría, Rosana, que tendrían que ser los 365 días del año. Exactamente. Es un día que, bueno, mañana se celebra el Día de la Toma de Conciencia, claro, justamente para que todos tomemos conciencia de que existe, a pesar de que sabemos, abuso y maltrato a las personas mayores. Es un tema que muchas veces pasa como invisible, porque no hay muchas investigaciones al respecto a nivel mundial, pero bueno, lo importante es poder definir y entender qué es maltrato y los distintos tipos de maltrato que hay. Sí, y es importante que lo digas, Rosana, porque la gente asocia maltrato físico o maltrato físico, pero hay muchos más tipos de maltrato. Exactamente, a veces asociamos el maltrato como algo que es lo que vemos y es algo que tiene que ser repetido en el tiempo. También tenemos el maltrato psicológico, está el abuso financiero, patrimonial, que también es algo que interesa mucho y que nuestros adultos mayores padecen de eso por parte de sus familiares o personas más cercanas o más allegadas. Es terrible lo que estás diciendo, sí. El abuso patrimonial, el abuso económico a los ancianos, aprovecharse de su edad, de su vulnerabilidad. Me parece lamentable realmente. No, es horrible. El año pasado, inclusive Naciones Unidas puso foco en este tema. Porque a nivel mundial es algo que pasa mucho justamente por la vulnerabilidad que tienen, porque a veces algunas personas, no todas, se pueden manejar con el tema del dinero, entonces ahí surge este tema del abuso. También la negligencia u omisión, el abandono es otro tipo de maltrato, cuando abandonamos a las personas mayores, ya sea en casas de salud, en residenciales, o en nuestra propia casa a veces, ¿no? También no tienen por qué estar lejos, pero todo lo que es abandono, negligencia, entra dentro de los tipos de maltrato. Sin duda. Yo creo que hace bien Naciones Unidas, hacen bien ustedes en poner este Día Mundial, porque todos hablamos, y con legítima razón, del maltrato, por ejemplo, a los niños. Sí. Ni que hablar, que lo hacemos casi diariamente, del maltrato a la mujer, de la violencia doméstica. Es insoslayable que lo hagamos. Pero el tema del maltrato a la vejez, Rosana, está como invisibilizado. Pasa muy inadvertido, por eso desde otoño, bueno, que es la ONG que yo formo parte y me dedico justamente a la parte de capacitación, sensibilización sobre este tema y otros, para también empoderar a las personas mayores, no solamente a la gente que no maltrate, sino al adulto mayor, a la persona mayor, para que pueda de alguna manera tomar conciencia de sus derechos, porque estamos hablando de derechos humanos. Sin duda. Estamos violando esos derechos humanos de esas personas. Entonces, bueno, hicimos una campaña que se llama Valoralos, que tuvo gran repercusión en nuestro país y nuestra idea es que trascienda los límites de Uruguay, para justamente valorar a las personas mayores. Porque si tú valorás a una persona, sea mayor, como tú decías, sea un niño, una mujer, la persona que sea, te estás valorando a ti mismo. Cuando tú maltratás a alguien, te estás maltratando también a ti. Entonces, de alguna manera, tenemos que respetar a los mayores y valorar la experiencia y todo lo que tienen, las habilidades, el talento, y no discriminarlos. Hay mucha discriminación hacia los mayores. No hay duda. Que se llama edadismo, que es discriminación por la edad.
en un país donde tenemos por encima del 16% de nuestra población es mayor de 65 años. No hay duda, no hay duda. Tenemos la población más envejecida de América Latina y esto va a ir creciendo. Exacto. De la mano de algo positivo, como es el aumento de la expectativa de vida en nuestro país. Entonces, es lógico que en los próximos 5, 10, 15 años haya más adultos mayores de 65, de 70 o de 80 años. Exacto, justamente lo que se está viendo es que como va a aumentar la expectativa de vida, que es una muy buena noticia para nosotros, para nuestro país, también la OMS está viendo que está aumentando justamente también la violencia. Entonces tenemos que tratar de frenar eso y minimizar las cifras de violencia, pero no solamente por números, porque cada persona es única y es valiosa. Única. Yo me quiero abstraer un poco del tema numérico, sino decir, bueno, yo en mi casa, ¿cómo trato a las personas mayores? Entonces hay que decirle sí al buen trato al mayor, tenerle paciencia. Muchas veces tenemos que recordar, como nosotros éramos niños, que a veces también nuestros padres nos tenían paciencia y esto es como una vuelta hacia atrás también. Sin duda. El otro día charlábamos, Rosana, y me decías algo que realmente me sorprendió, que muchas veces el maltrato hacia el anciano, hacia el adulto mayor, se da en la propia familia de diferentes formas. Exacto. Justamente lo que más nos choca y nos llega es que las cifras más altas de maltrato suceden en el ambiente intrafamiliar. Es tremendo. Y después, los primeros dentro de la familia son los hijos. Entonces acá se nos tienen que prender unas luces muy fuertes en rojo, de decir qué nos está pasando como hijos que tendemos a maltratar. Y ese maltrato, que a veces es psicológico, es una palabra despectiva hacia las personas mayores. Entonces es un llamado a la reflexión, a poder frenar esto y entender que son seres humanos y el envejecimiento, no discriminar por el envejecimiento, todo lo contrario. Absolutamente. Es revertir eso. Es aprovechar la experiencia, la riqueza, el conocimiento que tienen todos los adultos mayores. Exactamente. Es un absurdo y es como lo dijiste tú. Es una abierta violación a los derechos humanos de los adultos mayores. Tanto que se habla de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, bueno, hablemos también de esto. Se están violando los derechos humanos de muchos ancianos y de muchos adultos mayores aquí en el Uruguay. Vamos con la consulta para nuestra invitada esta mañana. La hace Gladys. Mi marido tiene Alzheimer. Mis hijos, sus vidas no me pueden ayudar. Yo no puedo sola. Estoy pensando en llevarlo a una casa de salud. Y Gladys te consulta. ¿Eso es violencia, Rosana? No, violencia no es que tú tengas que llevar a una persona a una casa de salud, como dice la televidente. No, el tema es cuando uno abandona a esa persona en una casa de salud. Yo puedo llevar a una persona porque no tengo con quién dejarla y a veces como este tipo de enfermedades son muy degenerativas y van afectando a la persona a nivel cognitivo y demás. Entonces yo no tengo qué hacer y la llevo a una casa de salud. El tema es no dejarla y abandonarla, irla a ver una vez al año. No, es una persona que me necesita. Y necesita que yo esté ahí y que le dé mi afecto, le dé mi cariño, le dé mi apoyo. Entonces, si la abandono, sí es maltrato. Muy bien. Rosana, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ti. Como siempre, por poner el tema en carpeta, poner el tema ante la opinión pública. Un tema gravísimo, un tema serio y un tema del que nadie habla. Exacto. Y era una obligación de calidad de vida ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y por abrirnos las puertas. Al contrario, nosotros nos vamos de inmediato al micro UCM y, por supuesto, el mayor de los